Listo, chicos. Entonces, el día de hoy tenemos como misión, ¿ya? Trabajar la segunda parte de reacciones químicas. Primero me confirman si me pueden ver bien, pueden ver la diapositiva. Sí, ¿verdad? Sí, profesor, todo bien. Muy bien, perfecto. Muy bien, Carlita. Listo. Entonces, vamos ahora a iniciar la clase de química hablando de reacciones químicas. La semana pasada nosotros ya hicimos la primera parte de reacciones y hablamos acerca de este tipo de, el primer grupo de reacciones. Primero, que era una reacción química. Segundo, algunos tipos de reacciones comunes. Por ejemplo, ¿de qué reacciones hablamos? Hablamos de las reacciones de adición o síntesis. Y hablamos de las que son contrarias a las de adición, que son las reacciones de descomposición, ¿cierto? Luego hablamos de las reacciones de simple desplazamiento, en donde una reacción ¡pac!, golpea a la otra, o una sustancia desplaza o sustituye a la otra de una sustancia y se genera nuevos compuestos. Y la reacción de doble desplazamiento, que tú la reconocías porque aparecían los medios y los extremos, ¿ya? Y podría aparecer como una reacción común, ¿no? Que podría ser de repente una reacción de precipitación o podría ser una reacción de neutralización. Entonces, las reacciones químicas se manejaban de esa manera en esa primera clasificación. Ahora vamos a hacer una segunda clasificación de las reacciones químicas. Y en esa segunda clasificación vamos a tener, por ejemplo, vamos a verlo por acá. ¿Ven? Decidió hoy día no funcionar. Listo. Tenemos reacciones del tipo, por ejemplo, endotérmicas y reacciones exotérmicas. Ustedes recuerdan la semana pasada cuando nosotros hablamos de qué era una reacción endotérmica y qué era una reacción exotérmica, ¿cierto? ¿Sí? Cuando hablábamos de exotérmico, exotérmico era cuando absorbía o liberaba calor. Cuando liberaba, profesor. Cuando liberaba calor. Claro, tú decías una reacción es exotérmica cuando libera calor y una reacción es endotérmica cuando absorbe calor. Por lo tanto, nosotros hablar de reacciones endotérmicas o reacciones exotérmicas es hablar de reacciones en las que se absorbe o las que se libera calor. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una reacción exotérmica, ¿ya? Una reacción exotérmica es aquella en donde nosotros vamos a observar que el calor forma parte de los productos, ¿ya? Y una reacción endotérmica es aquella donde el calor forma parte de los reactivos. Profe, no entiendo. Mira, tú vas a ver cuando tengas una reacción química, la que tengas acá, por ejemplo, ¿ya? Que va a aparecer un numerito, ¿ya? Si este numerito tiene unidades de energía, por ejemplo, kilojoule, y acompaña a los productos, entonces es una reacción exotérmica, ¿ya? Pero si ese numerito que tiene unidades de energía acompaña a los reactivos, o sea, está antes de la flecha, la reacción es endotérmica. Otra forma de reconocer si la reacción es endotérmica o exotérmica es mediante este parámetro que se llama entalpía de reacción y que nosotros de cariño le vamos a llamar simplemente delta H, ¿ya? Entonces, si el delta H, si la entalpía de la reacción es un número negativo, la reacción es exotérmica. Y si delta H es un número positivo, ¿ya? La reacción es endotérmica. Si quieres acordarte de alguna manera de esto, vas a decir, en una reacción exotérmica, ¿se absorbe o se libera calor? En la Se libera. exotérmica se libera. Entonces, como se libera, va a haber menos calor. Entonces, el signo te ayuda a recordarlo. Va a haber menos calor porque se libera. Entonces, reacción exotérmica. En cambio, en una reacción endotérmica tú necesitas dar calor. Entonces, agregas calor, adicionas calor, sumas calor, ¿ya? Entonces, en ese caso, el signo es positivo. Esa no es la realidad, sino es una forma de cómo tú puedas recordarlo, ¿ya? Entonces, si tú quieres recordarlo, vas a decir exotérmica cuando el signo es negativo porque se libera calor, hay menos calor, y reacción endotérmica porque se agrega calor, ¿ya? Entonces, estas son las dos reacciones, ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente grupo de reacciones son las reacciones de combustión. Y las reacciones de combustión pueden aparecer en dos grandes grupos, ¿ya? Las reacciones de combustión pueden ser reacciones de combustión completa o reacción de combustión incompleta, ¿ya?
En cualquiera de los dos casos, ¿ya? En una reacción de combustión completa o incompleta, hoy día decidió el Zoom estar, pero... Perdón, chicos, no sé qué está pasando con esto. Ya. En las reacciones de combustión, les mencionaba, ¿ya? Estas reacciones pueden aparecer como reacciones de combustión completa o reacción de combustión incompleta, ¿ya? Si es una reacción de combustión completa, ¿cómo te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta porque la llama es de color azul y en una combustión incompleta la llama es de color amarilla. Combustionar significa quemar algo, ¿ya? Si tú quieres combustionar algo es porque vas a quemar algo. Por ejemplo, si yo te digo, tengo una hoja de papel y la voy a quemar, estás combustionando el papel, ¿ya? Si yo tengo gasolina y quiero quemarla, estás combustionando la gasolina. Si tú tienes alcohol y quieres quemar el alcohol, estás combustionando el alcohol. Combustión significa quemar, ¿ya? En términos sencillos. Ahora, punto importante, esa combustión necesita como mínimo de 2 componentes. Ya en realidad son 3, pero te voy a mencionar los 2 que normalmente van a aparecer en las preguntas de química. Uno se llama combustible, que es el que se quema, y otro es el comburente, que va a ser el oxígeno del aire o el oxígeno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo te hablo de el alcohol y el oxígeno, ¿quién es el combustible? Ayudan. Entre el alcohol y el oxígeno, ¿quién es el combustible? ¿El alcohol, profesor? El alcohol. ¿Y al oxígeno cómo se le llama? Comburente, ¿ya? Comburente. Si no quieres abrir tu micrófono y expresarlo, entonces en tu mente, ¿ya? Porque eso va a ser parte de las prácticas. Si yo te hablo de una hoja de papel y el oxígeno, ¿quién es el combustible? Vamos, apúrate. ¿Cuál? La hoja de papel. La hoja de papel. La hoja de papel. ¿Y al oxígeno cómo se le llama? Comburente. Comburente. Si yo tengo alcohol y oxígeno, ¿al alcohol cómo se le llama? Combustible. ¿Y al oxígeno cómo se le llama? Comburente. Comburente, perfecto. Si yo tengo un pedazo de madera y tengo oxígeno, ¿el pedazo de madera qué viene a ser? ¿Combustible o comburente? Combustible. Combustible. Combustible, correcto. Y si yo hablo del oxígeno que va a quemar la madera, ¿cómo se le llama al oxígeno? ¿Se le llama? Comburente. 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 Esos dos nombres tienes que grabártelos, ¿ya? En los bomberos, por ejemplo, hablan mucho del triángulo de fuego. No sé si has escuchado en los bomberos o de repente en casa cuando hacen algunos simulacros, hablan del triángulo del fuego. ¿Cuál es el triángulo del fuego? La sustancia que se va a quemar, la sustancia que ayuda a que esto pase, ¿ya? Y el punto de ignición, ¿ya? El punto de ignición es aquella gente que va a dar inicio a la reacción. Por ejemplo, si yo te hablo de una hoja de papel y yo te hablo del oxígeno, si yo pongo una hoja de papel en el aire, no se va a quemar. Para que se pueda quemar, yo necesito un punto de inicio. Y ese punto de inicio puede ser de repente una chispa, puede ser un fósforo encendido, ¿correcto? O puede ser una alta temperatura. Entonces, el triángulo de fuego son esos 3 componentes que tú necesitas que estén presentes para que pueda ocurrir la combustión. Por ejemplo, si yo tengo gasolina y la gasolina está en el aire, no habría ningún problema. Pero si tú tienes alta temperatura o de repente tú tienes algo encendido que esté cerca, esto inicia el proceso y puede provocar un incendio. Eso se le llama el triángulo de fuego. Los 3 componentes para que pueda ocurrir el incendio: el combustible, el comburente y el agente de inicio o el agente de ignición. Así es como se le llama. Entonces, ahora, dicho esto, ¿cómo tú reconoces a una combustión completa de una combustión incompleta? Una combustión completa, por ejemplo, tiene una llama de color azul, como la ves acá. Y una combustión incompleta tiene una llama de color amarilla, como la tienes acá, ¿ya? ¿Por qué ocurre una llama azul? La llama es azul porque hay una gran cantidad de oxígeno. Mira, cuando hay exceso de oxígeno, la llama es azul. Pero cuando hay poco oxígeno, la llama es amarilla. ¿Tú te has dado cuenta cómo es la llama de tu cocina? Si cocinas a gas, dime cuál es la llama, el color de la llama de tu cocina, principalmente. Azul. Muy Azul. bien, azul, claro, es azul. Profe, tiene chispitas de amarillo. Si tiene chispitas de amarillo, porque eso te da un indicio de que, por ejemplo, o no está bien limpio
el quemador, ¿ya? Ese es un indicio, o que se está a punto de acabar el gas, ¿ya? Eso es otro indicio. Pero la llama en sí debería ser una llama de color azul. Te pregunto, esa llama de color azul, ¿ya? Es una llama que genera carbón en las ollas, o sea, cuando tú sacas tus ollas y tienes que ayudar a papá, a mamá a lavar, ¿ya? ¿Las ollas aparecen con residuo carbonoso? ¿Sí o no? ¿No, verdad? ¿O sí? Sí. No, no aparece con residuo carbonoso. No, 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 aparecen bien limpias. ¿Sabes dónde aparece con residuo carbonoso? Cuando ustedes deciden, por ejemplo, cocinar con querosene, ¿ya? Si tú decides cocinar con querosene, no sé si has tenido alguna vez la oportunidad o cocinar con carbón, ¿ya? Las ollas se negrean, pero feo. ¿Y por qué se negrean feo? Porque ahí ocurre una combustión incompleta. La combustión completa se da en exceso de oxígeno y la llama es de color azul. La combustión incompleta se da en deficiencia de oxígeno, o sea, poco oxígeno, y la llama es de color amarilla, ¿de acuerdo? Ahora, podría ser que si hay muy poquito oxígeno, se empiece a generar esto de acá, que se conoce como humos negros. Mira, de repente esto tú ya lo has visto en algún momento, que se generan humos negros. O sea, además de la llama amarilla, se generan humos negros, ¿ya? Entonces, estas son las reacciones de combustión. Dentro de la reacción, ¿cómo yo lo reconozco? Mira, siempre vas a tener un combustible, el comburente siempre va a ser el oxígeno, y si se produce dióxido de carbono, quiere decir CO2, la combustión es completa. Pero si se produce monóxido de carbono, este CO o carbono solito, la combustión es incompleta, ¿ya? Entonces, chicos, ayúdame. ¿Cómo se llama a él? ¿Combustible, comburente? Vamos, rapidito, ayúdame. ¿Cómo se Combustible. llama? Combustible. Combustible, muy bien. ¿Cómo se llama a él? Ayúdame. Comburente. Comburente. Comburente, perfecto. ¿Cómo se llama él? Combustible. Combustible. Combustible, muy bien. ¿Cómo se llama él? Comburente. Comburente. ¿Él cómo se llama? Combustible. Combustible. ¿Él cómo se llama? Combustible. Muy bien. ¿Él cómo se llama? Combustible. Ajá. ¿Él cómo se llama? Comburente. Comburente. Si aparece CO2, ¿la combustión de qué tipo es? ¿Completa o incompleta? Completa. 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 Si aparece monóxido de carbono, ¿la combustión es? Incompleta. 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 Si aparece carbono en forma de hollín, ¿la combustión es? Incompleta. Incompleta. A este monóxido de carbono, ya así como una pincelada, se le conoce como el gas de la muerte dulce, ¿ya? Este dióxido de carbono es una sustancia en extremo tóxica para el ser humano, ¿ya? El monóxido de carbono no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, no hay forma de que el ser humano pueda reconocer al monóxido de carbono. Por eso es tan importante que cuando uno cocine, por ejemplo, a leña o cocine de repente con carbón, lo haga en un ambiente abierto. No lo puedes hacer en un ambiente cerrado, porque si se da en un ambiente cerrado se produce mucho monóxido de carbono y el principal síntoma de envenenamiento con el monóxido de carbono es el sueño. O sea, en otras palabras, te vas quedando dormido y una vez que te duermes, nunca más te vuelves a despertar. Ese es el envenenamiento con monóxido de carbono. Por eso se llama el gas de la muerte dulce, porque te quedas dormido, mueres y perdiste. Por esa razón, siempre que ustedes de repente vayan a algún lugar, de repente abuelito, abuelita, ¿no? Que cocinen con leña, que cocinen con carbón, ¿ya? Siempre que veas que estén cocinando, hágalo en un lugar abierto, porque la acumulación de monóxido de carbono puede ser fatal para el ser humano y lo peor de todo, que no se reconoce que haya monóxido de carbono en el ambiente, ¿de acuerdo? Listo, entonces esas son las reacciones de combustión. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Ya es que una vez nos hicieron una explicación que una mamá que se fue así, dejó a su hijo bebito en el auto con el esto prendido. Y como el bebito se quedó ahí todo el día, así cuando fue, se dio cuenta que estaba dormido, pero no sabía por qué, seguro se había dormido. Entonces, luego un tiempo después ya se dio cuenta que se había muerto el bebito ahí dentro, porque había dejado el auto encendido por el monóxido.
Sí, sí, esa es una de las razones. Aquí en Perú han pasado muchos, y en Lima particularmente ha pasado mucho de esos temas, y es cierto, o sea, cuando estás con el auto encendido, la gasolina se quema, ¿ya? Y si estás con las ventanas cerradas, entonces al haber muy poco oxígeno, se genera monóxido de carbono. Entonces el monóxido de carbono, el síntoma que te va a provocar es sueño. O sea, te quedas dormido y te sigues envenenando. Ocurre un problema de que el monóxido de carbono se une fuertemente a tu hemoglobina. Entonces, en vez de que tu hemoglobina capture oxígeno del aire para que pueda darse tus funciones vitales, la hemoglobina dice, oye, tengo oxígeno y tengo monóxido de carbono. ¿A quién prefiero? Al monóxido de carbono. Se une al monóxido de carbono, te da sueño, perdiste. Nunca más te vuelves a despertar. Así que mucho cuidado también con eso, ya. A veces papá o de repente mamá tiene la costumbre de quedarse por ahí un rato dormido esperando en el auto con la ventana cerrada. No, olvídate. Apaga el motor, abre las ventanas, o en todo caso, si te vas a quedar dormido, cierra las ventanas, pero apaga el motor, nada de motor encendido. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, veamos ahora otro tipo de reacción que se llaman las reacciones del tipo redox. ¿Ya? Las reacciones del tipo redox van a aparecer en dos grandes grupos. Van a ser reacciones de reducción y de oxidación. El nombre de redox justamente deriva de que existen dos procesos simultáneos. Uno que se llama la reducción y otro que se llama la oxidación. ¿Ya? La reducción se da porque una sustancia gana electrones y la oxidación se da porque una sustancia pierde electrones. ¿Ya? Entonces, cuando tú hablas de una reacción redox, las reacciones redox no son reacciones que ocurren de manera independiente. Si una sustancia, mira, si esta sustancia pierde sus dos electrones, entonces es una sustancia que se oxida. Pero si más bien una sustancia lo que hace es ganar electrones, es una sustancia que se reduce, ¿ya? Entonces, una sustancia que se oxida pierde electrones. Una sustancia que se reduce gana electrones, ¿de acuerdo? Ahora, una forma que yo utilizo para que mis alumnos recuerden que la reducción es ganancia de electrones, es esto de acá. A ver, lo voy a escribir por aquí arribita, ¿ya? Es esto. ¿Se te hace conocido esto? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, chicos? ¿Hoy no? Hoy... Vamos, Xiomara. Xiomara quiere intervenir. Hoy, ¿cómo se nota que ustedes son de otra generación? Esto de acá es lo que llamamos el reggae, ¿ya? Reggae. Pregúntale a papá, mamá, ¿qué es el reggae? Hoy día el profesor me habló del reggae. Ya, mira, reggae. Reducción, ganancia de electrones, ¿correcto? Reducción, ganancia de electrones. Eso es lo que significa esto, ¿ya? Pero, ojo, no, ¿qué significa eso? Eso es un tipo de música, ¿ya? Pero, para que lo recuerden, reducción, ganancia de electrones. Si la reducción es ganancia de electrones, entonces la oxidación, ¿qué será? Lo contrario, ¿cierto? ¿Y qué es lo contrario a la ganancia de electrones, chicos? La ¿Qué es lo pérdida de contrario? electrones. La pérdida de electrones. Entonces, con una sustancia gana electrones, es una reducción. Cuando pierde electrones, es una oxidación. Entonces, fíjate, cuando tú tienes aquí este caso, en donde, por ejemplo, el zinc pierde dos electrones, se habla de una oxidación, ¿ya? Y cuando una sustancia gana electrones, se le llama una reducción. Otra forma de cómo reconocerlo es por el estado de oxidación, ¿sí? Y esto ya lo estudiamos cuando hicimos nomenclatura. Cuando una sustancia está solita, ¿cuánto vale su estado de oxidación? ¿Cuánto vale? Cuando Cero. una sustancia... Cero. Entonces, mira, desde 0 hasta más 2. De 0 a más 2, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Cuando hay un aumento es una oxidación, ¿ya? Aquí mira, ¿en qué carga está empezando el azufre? Cero. Cero. 0, claro. Y de 0 a menos 2, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Cuando disminuye es una reducción. Esa es otra forma de cómo poder encontrarlo. Entonces, mira,
quiero que te grabes esto. Mira, si tú te grabas esto de acá, vas a saber fácilmente si estás frente a una oxidación o una reducción. Por ejemplo, si voy de 0 a más 2, ¿qué cosa es? ¿Oxidación o reducción? Ayúdame. Oxidación. Oxidación. Profe, ¿y por qué? Porque si voy de 0 a más 2, estoy siguiendo este camino. Y este camino me habla de la oxidación. Te pregunto, si voy desde más 1 hasta menos 1, ¿qué ha ocurrido? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Muy bien, chicos. ¿Por qué? Porque sigo este camino y este camino es el camino de la reducción. Si voy de menos 2 a menos 1, ¿qué cosa se da? ¿Oxidación o reducción? Oxidación. Oxidación. Perfecto. Si voy desde 2 hasta 1, ¿qué se da? Reducción. Reducción. Excelente. Entonces, mira, aquí ¿qué ha ocurrido? El zinc fue desde 0 hasta más 2. Entonces tú dices, de 0 a más 2. Ah, siguió este camino, es una oxidación. El azufre fue de 0 a menos 2. Entonces, de 0 a menos 2, siguió este camino, es una reducción. ¿Estamos de acuerdo? Así facilito, ustedes van a encontrar qué tipo de reacciones van a tener al frente. Ahora, estos son tipos de reacciones que lo voy a dejar simplemente en la guía para que ustedes lo puedan tener y dispongan de ello. Por el momento no es necesario esta parte de acá porque ya lo veremos cuando hagamos cosas un poco más amplias. Por ahora lo que me interesa es esto, ¿ya? Chicos, ayúdenme para que puedan llegar muy bien a su quiz, ¿ya? Dice acá, respecto a la siguiente reacción, señale lo incorrecto, ¿ya? Esta reacción, ¿cómo la puedes clasificar? Mira, ve, tienes una sustancia que se une al oxígeno y te da carbono. ¿Qué tipo de reacción te parece que es esta de acá? Incompleta. Excelente, es una reacción de combustión, ¿cierto? ¿Y él qué viene a ser? ¿Combustible o comburente? Combustible. Combustible. ¿El qué viene a ser? Comburente. Comburente. Y como se generó carbón, ¿ya? Se generó hollín, seguro está negreando el lugar en donde ocurrió. Entonces es una combustión incompleta. Además, mira, el delta H negativo, ¿qué significa? ¿Endotérmico o exotérmico? Exotérmico. Exotérmico. Ay, profe, ya no me acuerdo, pero tú recuerda, si tú quemas algo, ¿ya? Si tú quemas algo, siempre, 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 ¿se libera calor o se absorbe calor? Te creo. ¿Se libera, profesor? Se libera, claro. Cuando tú quemas algo, definitivamente uno de los temores es que te puedas quemar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se libera calor. Entonces, algo que se quema libera calor. Entonces, si algo que se quema, una combustión, ¿qué tipo de proceso será? ¿Endotérmico o exotérmico? Exotérmico. Exotérmico, ser exotérmico. Y si es exotérmico, entonces delta H negativo, delta H menor que 0, ¿ya? Entonces, ayúdame. Es una reacción de combustión incompleta. Todos participen. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesor. Verdadero. Se libera calor durante el proceso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro, se está quemando algo, es exotérmico, se libera calor, verdadero. Es una reacción exotérmica, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Me dicen, el combustible es el carbono elemental, o sea, él es el combustible, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. El combustible es este señor que está acá, ¿verdad? Que se llama octano. Entonces la falsa es esta de acá. ¿Se forma hollín? Sí, porque se forma carbono. El carbono elemental se forma hollín. Si tú has visto en algún momento que se negrean las ollas, por ejemplo, ¿ya? Ese es el hollín. Si entran al TikTok de Unidemia, ahí yo tengo algunos ejemplos bien facilitos acerca de cuál es el hollín, pero como ni entran al TikTok, ni entran al Facebook, ni al Instagram, ni un solo like mandado, ya, cosa de ustedes. Pero ahí van a poder encontrar en el canal de Unidemia o en el canal de TikTok van a poder encontrar esos videos donde van a poder apreciar cuál es la combustión incompleta. Acá, chicos, miren, benceno con el oxígeno me da monóxido de carbono y agua. Al ojo, chicos, al ojo. Esto de acá para ti, ¿qué cosa es? ¿Una reacción de combustión completa o incompleta? Incompleta. Incompleta. ¿Cómo te das cuenta que es incompleta? Profesor, porque no tiene el 2, ¿no? O sea, tiene que tener. Claro, o sea, excelente, muy bien, Carlita. Así, responde lo que veas. O sea, tú no tienes por qué decirme, oye, sí, un término científico, no. Carlita dijo, oye, no tiene el 2. Claro, no tiene el 2 porque con 2 se llamaría dióxido de carbono.
Entonces, al no tener el 2, significa que este se llama monóxido de carbono, y el monóxido de carbono, que es este de acá, es una sustancia que te revela una combustión incompleta. Entonces, ¿el que viene a ser? ¿Combustible o comburente? Vamos, Combustible. habla. Combustible. El de acá, el oxígeno. ¿Cómo se Comburente. llama? Comburente. Delta H negativo, delta H menor que 0. ¿Endotérmico o exotérmico? Exotérmico. 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 Si yo te digo, una reacción de combustión es endotérmica, ¿te estoy diciendo la verdad o te estoy mintiendo? Entiendo. Mintiendo, claro, porque una reacción endotérmica o una reacción de combustión siempre, siempre, siempre absorbe o libera calor. Libera. Libera calor. Por lo tanto, es una reacción que tiene una entropía negativa. Entonces, dice, es una reacción de combustión incompleta, ¿verdadero o falso, chicos? Verdadero. Verdadero. Se Verdadero. produce en un ambiente deficiente de oxígeno, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ujú. Verdadero, la reacción de combustión incompleta se da en un ambiente deficiente de oxígeno. Uno de los productos es el monóxido de carbono, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, el gas de la muerte dulce, el gas de la muerte, bueno, la muerte dulce, como se le llama. Se libera calor durante el proceso, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es una reacción endotérmica, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Falsísima, ¿correcto? Por lo tanto, alternativa a la letra E. Acá, chicos, para que la hagan linda en su examen, en su quiz, ¿ya? Fíjate, acuérdate que esto es lo que tú tienes que ver, ¿ah? Esto, mira, ve. De -1, ¿a cuánto llego? ¿Cuál es el número que aparece acá? Profe, no Cero, veo ningún profesor. cero, claro, como no hay nada, cero. Entonces, de -1 a 0, ¿qué hay acá? ¿Oxidación o reducción? Oxidación. De -1 a 0 hay una oxidación. De 2 a 3, ¿qué cosa hay? Habla. Oxidación. 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 ¿En cuánto estoy empezando? Cero. En Cero. 0. De 0 a 2, ¿qué cosa hay? ¿Oxidación o Oxidación. Oxidación. Oxidación, perfecto. De 0 a -2, ¿qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Reducción. 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 ¿Con cuánto estoy empezando acá? Habla. Cero. Cero. ¿De 0 a cuánto? A +1, ¿cierto? De 0 a +1, ¿qué cosa hay? Oxidación. Oxidación. Te dice, ¿cuál no te representa una oxidación? ¿Qué vas a marcar como respuesta aquí? La D. La letra D, dinosaurio. Excelente, tu respuesta. Con esto para irnos al quiz, ¿ya? Dice, señale qué proceso no representa una reducción. ¿En cuánto empiezo? Habla. ¿En cuánto empiezo? En En cero. Ah, no, cero, cero. Oye, ¿cómo que empiezo en 2? ¿Qué te pasa? ¿En cuánto No, empiezo? profesor, vi el de abajo. Cero. Ah, ya. ¿En cuánto empiezo? Cero, profesor. En 0. ¿De 0 a cuánto? ¿Ah? -1. De 0 a -1. De 0 a -1, ¿qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Reducción, perfecto. ¿En cuánto empiezo? +2. En dos. En 2. ¿En cuánto termino? Cero. 0. De 2 hacia 0. ¿Oxidación o reducción? Reducción. 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 Profe, ¿cómo? Mira, desde 2 hasta 0, sigo este camino, voy a la reducción. Aquí, ¿en cuánto empiezo? -1. Menos uno. -1. ¿En cuánto termino? Menos +1. uno. +1. De -1 a +1. ¿Oxidación o reducción? Oxidación. 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 Profe, ¿y cómo hace esa magia? Mira, desde -1 hasta +1 es una oxidación porque sigo este camino. Acá, empiezo en 4. ¿En cuánto termino? En 0. En 0. De 4 a 0, ¿qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Reducción. Reducción, perfecto. ¿En cuánto empiezo? En 2. Dos. En 2. ¿En cuánto termino? 0. Cero. En 0. De 2 hacia 0, ¿qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Reducción. 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 Te preguntan, ¿qué proceso no representa una reducción? ¿Qué vas a responder? La C, profesor. La C. La letra C, ¿correcto? Esta sería tu respuesta, ¿ya?